España de leyenda. Buenas tardes amigos y bienvenidos una semana más al programa España de leyenda. Hoy pues es 11 de octubre y queremos hacer una mención especial a la fiesta que se celebra en España, la fiesta de la Hispanidad. Y sobre todo queremos hacer una mención porque es la mayor hazaña que ha conocido el hombre, el descubrimiento de América, el hecho histórico más importante después del nacimiento de Jesucristo, que fue el descubrimiento, conquista, evangelización y civilización del Nuevo Mundo, donde se realizó la mayor unión de culturas y razas de la historia de la humanidad. Seguramente que ustedes oirán constantemente pues, a estos resentidos sociales que dicen que en América se cometió un genocidio, algo totalmente falso, amigos, porque yo todavía no conozco a nadie en Hispanoamérica o alguna raza en Hispanoamérica que haya sido exterminada. Estamos hablando que la mayoría de la población es población mestiza, de unión entre españoles y indios. Y además, solo donde estuvieron los españoles, amigos, pues se conserva gran población de raza india. De hecho, fue la corona española, la reina de Isabel la Católica, la que consideró súbditos de la corona a todos los indígenas del Nuevo Mundo. Algo excepcional en la historia universal. Es la primera vez que un país que conquista a otro no considera esclavos y los considera a esos miembros de ese territorio como súbditos de la corona del país que lo había conquistado. Luego hubo leyes como la de 1512, que son las leyes, luego que posteriormente se basaría en la Declaración de Derechos del Hombre, pues leyes tan avanzadas donde se prohibía la esclavitud de cualquier tipo de persona. Se prohibía la esclavitud. O, por ejemplo, derechos tan avanzados para la mujer como el derecho de maternidad para las indias. O sea, tenían 3 años de maternidad y no tenían obligación de trabajar. O las leyes nuevas de 1542, que fueron la Constitución donde verdaderamente, amigos, se hizo una constitución de Nuevo Mundo donde se protegía al indígena y tenía unos fueros especiales. Fue la corona española la que protegió constantemente al indígena y en ningún momento hubo ningún decreto donde se tratara de exterminar a los indígenas, sino todo lo contrario, fueron leyes para protegerlos de la acción del hombre blanco o del exceso del hombre blanco. Y eso lo hicieron los españoles. La conquista de América dirán constantemente que fue también un latrocinio, que nos llevamos todo el oro y toda la plata de América. Totalmente falso, amigos. Solo llegaba el 20%, que se llamaba el quinto real, a España. Y ese 20% eran los impuestos que se pagaban a la corona por los servicios que se daban. Ahora, por ejemplo, se pagan el 50%, incluso más. Y además, solo tienen que ver ustedes una cosa. En Hispanoamérica era la región más rica del mundo durante el Imperio Español y las ciudades más importantes, por ejemplo, era la Ciudad de México, que era la capital del mundo, la capital financiera del mundo, mientras que, por ejemplo, otras ciudades donde estaban los anglosajones, como Washington, pues eran prácticamente aldeas. Solo ustedes vayan y vean las ciudades patrimonio de la humanidad que hay en Hispanoamérica. Todas las ciudades patrimonio de la humanidad que hay en América son ciudades donde estuvieron los españoles. 23 universidades. La verdad que se hizo una unión de razas y de culturas brutal. Se creó el hombre cósmico, como decía Vasconcelos, esa mezcla entre el negro, el blanco, el indio, esa raza cósmica. Por eso en muchos lugares de Hispanoamérica se celebra el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad, que es yo creo que la mayor unión de culturas y razas que jamás ha conocido el ser humano. Esa mezcla única que hace de lo que somos los españoles, capaces de mezclarnos y de llevar la multiculturalidad. Eso que muchas veces hablan algunos, ya lo llevamos los españoles hace 5 siglos, llevamos la globalización y por eso, lógicamente, tenemos que celebrarlo y tenemos que estar muy orgullosos de este 12 de octubre, porque fuimos capaces de llevar la globalidad al planeta Tierra, que más prácticamente 2/3 del planeta fueran conocidos por el conjunto de las civilizaciones europeas y asiáticas. Y por eso hoy queremos hablar de un personaje que también formó parte de esa gran gesta que fue la conquista, civilización de América, que fue Núñez de Balboa.
Núñez de Balboa, amigos, es uno de esos conquistadores únicos que llegó a descubrir el Océano Pacífico, lo que llevaban Mar del Sur. Un Núñez de Balboa que es un ejemplo también de mestizaje, esa relación amorosa que tuvo con la princesa Anayansis, pues yo creo que fue única, seguramente que se podrían hacer muchísimos culebrones precisamente hablando de ese amor entre la India y el español, ese amor que caracteriza el ejemplo que llevaron los españoles, que fue la mezcla y sobre todo pues desmintiendo todas las mentiras que lanzan los anglosajones, por ejemplo, diciendo que el primer amor que tuvieron un europeo y un indígena fue Pocahontas y John Smith. Es totalmente falso, amigos, ya que los ingleses llegaron a América 100 años después, más de 100 años después que llegaron los españoles, y luego John Smith y Pocahontas ni siquiera se enamoraron ni tuvieron ningún romance. Lo que pasa que aquí pues el cine de Disney pues nos presenta todo eso muy bonito cuando verdaderamente fueron los españoles. Por eso os hemos preparado un documental muy especial, un documental donde pretendemos hacer un auténtico homenaje a ese gran conquistador que es Núñez de Balboa. Núñez de Balboa, que fue capaz con un puñado de hombres, pues bueno, aparte de conquistar parte del actual Panamá, de descubrir en una hazaña sin precedentes el gran Océano Pacífico. Vamos a ver el documental. Vasco Núñez de Balboa, el gran descubridor del colosal Océano Pacífico. Vasco Núñez de Balboa nació en la localidad extremeña de Jerez de los Caballeros, Badajoz, hacia 1475, y se formó como paje en Moguer. Con 25 años se alistó en la expedición de Rodrigo de Bastida junto a Juan de la Cosa y fue a reconocer la costa caribeña, de lo que hoy es Colombia y Panamá. Con el beneficio que produjo dicha expedición, se retiró a la isla de la Española en 1502. Concretamente se asentó en Salvatierra de la Sabana y invirtió en una granja que le condujo a la ruina al cargarse de numerosas deudas. En 1509, queriendo escapar de sus prestamistas en Santo Domingo, Balboa se embarcó como polizón junto a su perro Leoncio, hijo del perro de Ponce de León, en uno de los barcos de la expedición de Martín Fernández de Enciso, que pretendía auxiliar a Alonso de Ojeda en Nueva Andalucía, en la costa colombiana de Uraba. Núñez de Balboa fue descubierto por Enciso, pero convencido de la utilidad del extremeño, le perdonó la vida y le permitió quedarse a bordo. A su llegada a San Sebastián de Uraba, fuerte español protegido por Francisco Pizarro y que había sido destruido por los indios, Enciso, a propuesta de Balboa, trasladó el asentamiento a Darién, en el litoral panameño, donde les esperaba el caudillo indígena Cemaco, junto con 500 guerreros listos para el combate. Los españoles, asustados de la gran cantidad de enemigos, hicieron voto ante la Virgen de la Antigua de Sevilla, de que si resultaban victoriosos en el conflicto, darían su nombre a una ciudad de la zona. La batalla fue muy reñida por ambos bandos, pero gracias a la Virgen los españoles salieron victoriosos. Así nos relata Octavio Méndez Pereira, un momento de la batalla. Balboa había peleado como un Aquiles, con su tizona invencible, hiriendo incansable y múltiple, parando golpes, empujando al enemigo desde lo alto del cerro, multiplicándose para infundir coraje y aliento a sus compañeros. Y fue precisamente aquí donde fundaron en 1510 la primera ciudad estable de América, el municipio de Santa María la Antigua del Darién. Poco después, Enciso fue acusado de despótico y avaro, lo que provocó que a Balboa y los colonos lo depusieran, eligiendo un cabildo donde nuestro héroe sería reconocido como alcalde junto a Martín Zamudio. Diego de Nicuesa, gobernador de Veragua, futura Castilla de Oro, pensó que el asentamiento era una intromisión en sus dominios y se dispuso a escarmentar a los pobladores. Balboa lo venció y con ello
no solo supo ganarse el apoyo de los colonos, sino que además logró que, en diciembre del mismo año, Diego Colón, máxima autoridad en el Nuevo Mundo, le nombrase delegado suyo en el Darién. El rey, por su parte, le designa el 23 de diciembre de 1511 capitán y gobernador del Darién, y a partir de entonces con el mando absoluto de Santa María y de Veragua. Núñez de Balboa busca aliados entre los indios de la zona y en 1512 llegaría al territorio del cacique Careta, quien pactó la alianza con el extremeño, llegando a ser bautizado. Con este acuerdo, españoles indígenas se internaron en territorios de los jefes Ponca y Comagre, siendo en esta zona donde Balboa tuvo noticias de la existencia hacia el sur de un gran mar y de tierras donde abundaba el oro. Quizás se refería al imperio inca del Perú. Ante estas nuevas noticias, Núñez de Balboa, el 1 de septiembre de 1513, embarcó para Coiba con un contingente de 1000 indígenas y 190 españoles, penetrando de nuevo en el Istmo de Panamá. La batalla final fue contra el cacique Torecha, derrotado y muerto en combate. Tras la misma, los guerreros de Torecha decidieron unirse con Núñez de Balboa, mientras gran parte de la expedición estaba exhausta y malherida por la lucha y muchos de estos decidieron hacer descanso en Guaracuá. El español decidió continuar por el camino con una tropa de 67 españoles y un número indeterminado de indígenas, entre los cuales se encontraba Ponquiao y Francisco Pizarro. Penetraron por las cordilleras del río Chucunaque y el 25 de septiembre de 1513 descubre aquello a lo que Balboa llamaría Mar del Sur y que posteriormente, en 1520, Magallanes llamaría Océano Pacífico. Así lo relata el historiador norteamericano Lutmitz. Desde la cima de una sierra, los harapientos y ensangrentados héroes contemplaron la inmensidad azul del Mar del Sur, que no se llamó Pacífico hasta mucho tiempo después. Bajaron a la costa y Balboa, vadeando el nuevo océano hasta la rodilla, blandiendo en alto su espada con la mano derecha y con la izquierda el invicto pendón de Castilla, tomó posesión solemne de aquel mar en nombre del rey de España. Las acusaciones de Enciso, a quien Núñez de Balboa había quitado del poder, y la degradación y posterior desaparición de Nicuesa hicieron que, a petición del miserable y sibilino obispo Juan Rodríguez de Fonseca, el rey nombrara gobernador de la nueva provincia de Castilla de Oro a Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarías Dávila. A la postre, suegro de Balboa, quien reemplazaría por tanto a Balboa en el gobierno de Veragua. Por otro lado, en septiembre de 1514, el rey Fernando nombra a Vasco Núñez de Balboa adelantado del Mar del Sur y gobernador de Panamá y Coiba, lo que no fue bien asimilado por Dávila, de quien Balboa era su subalterno. La crueldad de Dávila cambió la política de alianzas con los indígenas iniciada por Balboa, por otra basada en la guerra y el saqueo. Esto provocó la protesta de Balboa ante la corona, quien lo calificaba de corrupto, enfermizo, cruel y sanguinario. Pero el rey desconfiaba de Balboa por sus antecedentes y porque no llegaban a España las riquezas prometidas, y no tuvo en cuenta sus protestas. Su suegro, celoso del brillante porvenir de Balboa, le llamó a Darién, engañándolo con un mensaje traicionero, y le prendió y lo hizo ejecutar en público en enero de 1519, acusándole falsamente de alta traición. Tenía Balboa todo el temple de un gran explorador, y a no ser por la infame acción de Ávila, es probable que hubiese alcanzado más altos honores. Su valor era pura audacia y su energía incansable, pero fue imprudente y descuidado en su actitud con respecto a la corona.
Es precisamente Esteban Villarejo quien destaca que fue Francisco Pizarro quien, para ganarse el favor de Pedrarías, detuvo, previo aviso de que regresase a los dominios de este último, a Núñez de Balboa, bajo acusación de que éste quería usurpar el poder de Pedrarías y crear una gobernación en el Mar del Sur. Vasco Núñez de Balboa, engañado y derrotado por la envidia de gente con el alma oscura, se defendía así de las falsas acusaciones ante la corona. Mentira, mentira, nunca halló cabida en mí semejante crimen. He servido al rey como leal, sin pensar sino en acrecentar sus dominios. Tras su muerte, sería Gaspar de Espinosa quien exploraría el Mar del Sur, y con el place de Pedrarías, Pizarro inició su expedición hacia el Perú. Todos conocemos cómo los anglosajones, que exterminaron prácticamente a todos los indígenas de Norteamérica, nos relatan el cuento chino de Pocahontas y John Smith, como si este encuentro, producido en 1607, fuera la primera historia de amor de una indígena y un europeo. Siempre la arrogancia anglosajona oculta la realidad con la intención de narrarnos una gran mentira. Ni fue el primer encuentro entre una mujer india y un europeo, ni Pocahontas y John Smith tuvieron un amorío. El auténtico romance de película que vivieron la princesa Nayansi y Vasco Núñez de Balboa sí fue una verdadera historia de amor, no las falsas historias que nos vende Disney, y además 100 años antes de que llegaran los eternos segundones de los ingleses, que como siempre nos quieren vender burras cojas como si fueran Ferraris. Tras conquistar Vasco Núñez de Balboa la tribu del cacique Careta, este supo encauzar muy hábilmente para su provecho la preferencia de Balboa por su hija. Careta hizo llamar al español y le dijo sin ambajes ni preámbulos: «Señor, ¿qué ganas con tenerme prisionero aquí con mi familia? ¿Qué daño te hemos hecho? Si me pones en libertad, yo te prometo cultivar el campo para proveerte de grano y vivir en paz con tu gente. Si quieres, como prenda de amistad, te doy a mi hija por compañera». El español, como también era de esperarse, estudió los pros y los contras que podía derivar de esta oferta, y sin dudarlo aceptó el ofrecimiento. En contrapartida por la niña, los castellanos auxiliaron a Careta en el conflicto que éste mantenía con otro cacique de la región, llamado Ponga. ¿Y cómo era Nayansis? Era pequeña y tenía un cuerpo de carnes morenas, y al caminar infundía a todos sus gestos y movimientos una gracia y sensualidad de tigresa domesticada. La princesa era una mujer extraña, dotada de una belleza singular y de un espíritu sutil y delicado que poco a poco conquistó el duro corazón del guerrero. En un principio empezó sirviendo en la casa del extremeño, pero la sensualidad y el embrujo de Nayansis iban haciendo mella en el alma del extremeño, y tras el paso de los años la niña se hizo mujer, y ese momento fue cuando Vasco Núñez de Balboa cayó derrotado a los pies de la indígena, suplicándole el amor de su corazón. Era Nayansis quien había logrado imponerse al vencedor de los suyos. Mientras el extremeño constituía el asentamiento de Santa María, a Nayansis le enseñó su dialecto y aprendió de él el español. El corazón de Nayansis marcó la visión del extremeño sobre los indígenas. Siempre que se trataba de proteger al indio y sobre todo a la mujer, Balboa obraba bajo la influencia de Nayansis. Ella le había enseñado que no había diferencias fundamentales entre las dos razas, que las diferencias en las costumbres y los hábitos eran cuestión de ambiente y de grado de civilización más bien que de vicios o torpeza innata. Tras arribar en abril de 1514, el malvado gobernador Pedro Arias Dávila, influido por los pérfidos enemigos de Balboa, llegó a creer que éste quería desbancarlo de la gobernación. Andrés de Garavito, uno de los mejores colaboradores de Balboa, se unió al embuste y trató de cautivar a Nayansis para que contara los secretos de su querido
y lo delatara. Pero ella, lejos de acceder a sus exigencias, le contó a Balboa el plan de su camarada. Garavito, ni corto ni perezoso, contradijo entonces a la princesa indígena y embistió en nuevas y más desvergonzadas imputaciones. En la cercanía del fallecimiento de Vasco Núñez de Balboa, la princesa Nayansis le escribió una emocionante carta de amor y más tarde bailó para él una danza secreta del sol. Pues han visto ustedes el documental, amigos, un documental que yo creo que muestra a las claras lo que fue un conquistador de pura raza como don Vasco Núñez de Balboa, que fue traicionado sobre todo por sus compañeros y también por ese malvado gobernador, don Pedro Preverías Ávila, le llamaban, que era su suegro. Y sobre todo han visto un documental pues donde se produce una de las escenas de amor, o uno de los momentos de amor más bonitos de la conquista. Pero es que la conquista está lleno de estos momentos. Estamos hablando que la mayoría de los conquistadores tuvieron familia, se mezclaron con los indígenas y dejaron los primeros mestizos. Hay que recordar, por ejemplo, que la hija de Pizarro, Francisca Pizarro Yupanqui, fue la primera mestiza noble que llegó a España. Eso para los protestantes, para los herejes, era una aberración, porque para ellos, amigos, que se casaran el hombre blanco con los indios era una aberración, porque era tal su racismo que lo llevaban a la extremidad. Por eso no veían bien a la España católica del momento. Y por eso cuando llegaron sus famosos puritanos, pues ellos no tenían la misma intención que los conquistadores españoles o los frailes españoles que iban a evangelizar. Los españoles querían conquistar nuevas almas para la fe católica. Los protestantes o los herejes lo que pensaban era que Dios había predestinado a la gente y si ellos eran católicos y los indios no lo eran, no tenían que convertirlos, porque era su destino divino terminar con ellos, porque Dios les había puesto por encima de todo esos territorios y disponer de ellos como quisieran, aunque eso significara exterminar a los indios. Es la gran diferencia entre ese protestantismo que siempre nos han vendido como algo revolucionario cuando era algo arcaico, rancio y oscuro, y lo que fue la fe católica que defendió España en todo momento. Pero vamos directamente a lo que fue Núñez de Balboa. Núñez de Balboa, que nació en Extremadura, tierra de conquistadores, cuando hacen muchas series de 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes, no señores, los auténticos apellidos de pura cepa tendrían que ser los de los extremeños, porque los extremeños conquistaron el mundo para España y a eso hay que hacerle un gran homenaje que desgraciadamente no se lo reconoce todo lo que se tiene que reconocer. Pues hablamos de Núñez de Balboa, que llegó a las Américas y rápidamente después de sus primeras expediciones, amigos, pues fundó una especie de granja que le fue fatal. Él no tenía pues esos genes para ser granjero y se arruinó. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer Núñez de Balboa? Pues escapar como pudo de las constantes deudas que le acosaban. Tuvo que escapar porque en aquella época si debías dinero ya sabías lo que te pasaba, que realmente terminabas. ¿Y qué es lo que hizo? Pues meterse de polizón en ese barco de Nicuesa, que iba directamente a dar refuerzos a Ojeda, que estaba ya en la costa colombiana y el cual estaba siendo acosado. Vamos a ver lo que pasó. En 1509, queriendo escapar de sus prestamistas en Santo Domingo, Balboa se embarcó como polizón junto a su perro Leoncio, hijo del perro de Ponce de León, en uno de los barcos de la expedición de Martín Fernández de Enciso, que pretendía auxiliar a Alonso de Ojeda en Nueva Andalucía, en la costa colombiana de Uraba. Núñez de Balboa fue descubierto por Enciso, pero convencido de la utilidad del extremeño, le perdonó la vida y le permitió quedarse a bordo.
Pues hemos dicho que iba en uno de los barcos de Nicuesa, no, perdón, de Martín de Enciso, ese barco que iba a auxiliar pues a los hombres de Ojeda que habían sido pues atacados por los belicosos indios de la zona de Colombia. Hay que hablar que Ojeda es otro gran conquistador que estaba pues explorando aquella zona y que bueno, en esas expediciones pues Ojeda perdió a un camarada como fue Juan de la Cosa. Lo cierto, amigos, que rápidamente pues Martínez de Enciso ve a Núñez de Balboa como alguien con el que hay que contar, y para ello pues le perdona la vida y le dice que continúe con ellos. Cuando llegan a San Sebastián de Uraba se encuentran que el fuerte está totalmente liquidado, un fuerte que estaba protegido por Francisco Pizarro, y deciden cambiar el asentamiento al Darién, a la zona de Panamá. Vamos a ver lo que pasó. A su llegada a San Sebastián de Uraba, fuerte español protegido por Francisco Pizarro y que había sido destruido por los indios, Enciso, a propuesta de Balboa, trasladó el asentamiento a Darién, en el litoral panameño. Pues amigos, cambian el asentamiento. Hay que decir que Martínez de Enciso pues toma como consejero a Núñez de Balboa. Visto que el fuerte donde estuvo Pizarro, resistiendo el hombre como podía, pues no se puede hacer ahí un asentamiento porque los indios son muy belicosos, y lo cambian directamente a la zona de Panamá. Se van a la zona del Darién. Y allí, amigos, ¿qué es lo que se encuentran nuestros protagonistas? Pues se encuentran con unas hordas de indios que les están esperando directamente ahí. El cacique Cemaco no va a permitir que los españoles se establezcan en el Darién, y lógicamente se produce una gran batalla donde los españoles la veían todo muy negro, amigos, porque era tal la cantidad de indios que les acechaba que la derrota era casi segura. Pero lógicamente estamos hablando de superhéroes. Los conquistadores españoles eran gente de otra pasta, gente de acero, que no se amedrentaban ante nada y que iban a dar hasta la última gota de sangre antes de dejarse vencer. Así eran esos conquistadores, así eran esos hombres, eran hombres únicos. Por eso se conquistó un continente prácticamente en 50 años. Vamos a ver lo que sucede cuando nuestros protagonistas se encuentran con el cacique Cemaco. Donde les esperaba el caudillo indígena Cemaco, junto con 500 guerreros listos para el combate. Los españoles, asustados de la gran cantidad de enemigos, hicieron voto ante la Virgen de la Antigua de Sevilla, de que si resultaban victoriosos en el conflicto, darían su nombre a una ciudad de la zona. La batalla fue muy reñida por ambos bandos, pero gracias a la Virgen los españoles salieron victoriosos. Así nos relata Octavio Méndez Pereira, un momento de la batalla. Balboa había peleado como un Aquiles, con su tizona invencible, hiriendo incansable y múltiple, parando golpes, empujando al enemigo desde lo alto del cerro, multiplicándose para infundir coraje y aliento a sus compañeros. Pues aquí hemos visto a Núñez de Balboa descrito cómo luchaba, amigos, luchaba como un auténtico titán, como decía este famoso escritor dominicano, luchaba como un Aquiles. Los españoles habían vencido de forma milagrosa después de condenarse a la Virgen de la Antigua de Sevilla, y rápidamente, después de esta victoria, empiezan a construir un asentamiento en el Darién. Sería el primer asentamiento que existiría en la América continental, que los españoles crearían. Estamos hablando de Santa María de la Antigua del Darién, en Panamá, nada más y nada menos. Hay que recordar que el primer asentamiento en América estable se produce en Santo Domingo, en la actual República Dominicana y antigua isla de la Española. Y allí se produce ese asentamiento, y Nicuesa, Martínez de Enciso, pues es nombrado gobernador, está gobernando, pero los colonos ven que Martínez de Enciso
se está convirtiendo en un auténtico tirano. ¿Y qué es lo que deciden? Pues deciden acabar con él y nombrar a Balboa como gobernador de este nuevo cabildo, y lógicamente se produce un conflicto de intereses que a la larga, esta primera victoria de Balboa a la larga iba a ser perjudicial, porque sería utilizada por sus enemigos para luego hacerle lo que posteriormente describiremos en este documental. Vamos a ver lo que sucedió en el primer asentamiento español en la América continental. Y fue precisamente aquí donde fundaron en 1510 la primera ciudad estable de América, el municipio de Santa María la Antigua del Darién. Poco después, Enciso fue acusado de despótico y avaro, lo que provocó que Balboa y los colonos lo depusieran, eligiendo un cabildo donde nuestro héroe sería reconocido como alcalde junto a Martín Zamudio. Balboa se consolida como líder de ese primer asentamiento, y lógicamente la gente seguía a Balboa. ¿Por qué? Porque veían que era un auténtico líder y veían que con un líder de esas características podían tener éxito ese asentamiento frente a la amenaza que corrían los españoles en esos instantes. Eran miles de tribus las que de alguna forma eran hostiles contra ellos. Los españoles eran muy poquitos y cualquier error, amigos, podría significar el fin de ese asentamiento y de la vida de todos los que estaban allí. Y ahora sí, que estábamos hablando continuamente de Nicuesa, amigos. Nicuesa era el gobernador de Castilla de Oro, y ve que ese asentamiento que ha creado Núñez de Balboa no le gusta, porque está poniendo en duda su autoridad y su prestigio y sus intereses. ¿Y qué es lo que hace Nicuesa? Pues, lógicamente, lanza una expedición para acabar con Núñez de Balboa y sus compañeros. Vamos a ver lo que pasó. Diego de Nicuesa, gobernador de Veragua, futura Castilla de Oro, pensó que el asentamiento era una intromisión en sus dominios y se dispuso a escarmentar a los pobladores. Balboa lo venció, y con ello no solo supo ganarse el apoyo de los colonos, sino que además logró que, en diciembre del mismo año, Diego Colón, máxima autoridad en el Nuevo Mundo, le nombrase delegado suyo en el Darién. El rey, por su parte, le designa el 23 de diciembre de 1511 capitán y gobernador del Darién, y a partir de entonces con el mando absoluto de Santa María y de Veragua. Nuestro protagonista, amigos, empezó este capítulo como polizón en un barco. Después de ser polizón, vence a Martínez de Enciso, le quita el poder y luego da un paso más al quitarle el poder a Nicuesa. La verdad que nuestro protagonista, amigos, en este momento se convertía en el líder absoluto de los españoles en esa región de Centroamérica. Una región de Centroamérica que era muy importante para posteriormente realizar las exploraciones tanto de América del Sur como de América Central, ¿no? También es muy importante de que el rey le reconoce como gobernador de todos esos territorios, y sobre todo Diego Colón, que también le reconoce, o sea, se había quedado en esos momentos con el poder más absoluto. Lo cierto que Núñez de Balboa, una persona con una astucia especial, un gran político y un gran diplomático, empieza su gran aventura en Centroamérica y comienza primero en un conflicto con el cacique Careta. El cacique Careta, que rápidamente es derrotado y ve la posibilidad de aliarse con los españoles. Núñez de Balboa esto lo vería como una oportunidad de oro para tener aliados, porque hay que decirlo, la conquista de América se hizo gracias a los indígenas que se iban aliando con los españoles e iban venciendo a otras tribus. Si no hubiera sido imposible, si no se hubiera hecho grandes alianzas, no se podía. Los españoles eran muy poquitos contra esa cantidad de hombres. Pues después de aliarse con el cacique Careta, nuestro protagonista lucha contra otros caciques indígenas como Ponca y Comadre, a cual los vence. Y esto le pone ya en una situación de privilegio y una situación única para realizar lo que sería posteriormente su gran hazaña. Su gran hazaña sería el descubrimiento del Mar del Sur
más conocido por todos ustedes por el Océano Pacífico. Pero vamos a ver primero cómo Núñez de Balboa realiza esas alianzas con Careta para posteriormente derrotar a los caciques hostiles al indígena. Llegaría al territorio del cacique Careta, quien pactó la alianza con el extremeño, llegando a ser bautizado. Con este acuerdo, españoles indígenas se internaron en territorios de los jefes Ponca y Comagre, siendo en esta zona donde Balboa tuvo noticias de la existencia hacia el sur de un gran mar y de tierras donde abundaba el oro. Quizás se refería al imperio inca del Perú. Pues ya Núñez de Balboa, amigos, empieza a tener noticias de ese gran mar del sur y sobre todo, al parecer, puede empezar a tener noticias de ese imperio inca, de ese gran imperio inca. ¿Qué es lo que hace Núñez de Balboa? Pues Núñez de Balboa prepara una expedición con 190 hombres, 1000 indígenas, para internarse por estos territorios y llegar a descubrir ese mar del sur, que sería la puerta que les llevaría al imperio inca. Pero en ese tramo, amigos, pues los españoles sufrirían muchísimas penalidades, hasta el punto de que llegarían hasta Coiba, y en Coiba pues prácticamente la expedición está al límite de sus fuerzas, por lo que solo quedarían 67 españoles que continuarían esa expedición. Vamos a ver lo que sucedió. El 1 de septiembre de 1513 embarcó para Coiba con un contingente de 1000 indígenas y 190 españoles, penetrando de nuevo en el istmo de Panamá. La batalla final fue contra el cacique Torecha, derrotado y muerto en combate. Tras la misma, los guerreros de Torecha decidieron unirse con Núñez de Balboa, mientras gran parte de la expedición estaba exhausta y malherida por la lucha, y muchos de estos decidieron hacer descanso en Guaracuá. Pues ya lo han visto, amigos, Núñez de Balboa había acabado con Torecha en esa batalla brutal. Los hombres de Torella, pues de alguna forma también se habían unido a esa gran expedición española, pero ya tenemos a nuestro héroe al límite, amigos, al límite de sus fuerzas. La gente ya no iba con ropas, iba casi pues con gamuzas, vestidos. La mayoría de nuestros soldados, de nuestros hombres, estaban heridos, no tenían la alimentación adecuada, estaban en medio de la selva donde los mosquitos y las bestias pues le acechaban, pero ellos tenían una determinación única, amigos. Ellos tenían claro que tenían que llegar a la puerta que significaba descubrir el mar del sur, a la puerta de lo que posteriormente sería la conquista del imperio inca, y su determinación hizo que esos 67 hombres, en los cuales también iba uno de los famosos conquistadores como Pizarro, pues llegaran y descubrieran el Océano Pacífico. Y al llegar a esa montaña, a esa cumbre, y divisar ese mar gigantesco, pues los españoles veían que todas sus esperanzas se hacían realidad, que todo lo que buscaban se hacía realidad. Y allí bajó Núñez de Balboa, bajó con sus hombres. ¿Y qué es lo que hizo? Tomar posesión de ese gran océano, del Océano Pacífico, en nombre del rey de España. Y esto fue una premonición, amigos, porque el Océano Pacífico, durante más de 3 siglos, se le llamó el lago español, porque era propiedad de los españoles. Mientras los españoles iban por el Océano Pacífico por donde querían, el resto de naciones pues estaban a verlas venir. Vamos a ver lo que sucedió cuando Núñez de Balboa, amigos, pues descubre ese gran Océano Pacífico. El español decidió continuar por el camino con una tropa de 67 españoles y un número indeterminado de indígenas, entre los cuales se encontraba Ponquiao y Francisco Pizarro. Penetraron por las cordilleras del río Chucunaque y el 25 de septiembre de 1513 descubre aquello a lo que Balboa llamaría Mar del Sur, y que posteriormente, en 1520, Magallanes llamaría Océano Pacífico. Así lo relata el historiador norteamericano Ludwig. Desde la cima de una sierra, los harapientos y ensangrentados héroes
contemplaron la inmensidad azul del Mar del Sur, que no se llamó Pacífico hasta mucho tiempo después. Bajaron a la costa y Balboa, vadeando el nuevo océano hasta la rodilla, blandiendo en alto su espada con la mano derecha y con la izquierda el invicto pendón de Castilla, tomó posesión solemne de aquel mar en nombre del rey de España. Pues amigos, tomó posesión solemne de aquel mar el nombre del rey de España, del rey Fernando el Católico, que en esos momentos estaba gobernando. Estamos hablando del 1513. En 1513 tardarían prácticamente un siglo los ingleses en llegar al norte de América. Fíjese lo que es un siglo, en 100 años puede pasar un montón de cosas. Lo cierto que después de esta gran hazaña que le consolida a Núñez de Balboa como una de las grandes gestas de los libros de historia universal, empiezan a surgir los problemas. Los problemas surgen porque Balboa pierde la confianza del rey de España, porque ven, primero, que no queda claro lo que pasó con Nicuesa ni con Martín de Enciso, y para controlar a Balboa y que no se vaya de madre, pues mandan al gobernador Pedro Arias de Ávila, que a la postre sería su suegro. Le mandan para controlarle y sobre todo para que, bueno, pues haya un equilibrio de poder. Pero todo esto tendría unas consecuencias nefastas para la región. Vamos a ver lo que sucedió. Las acusaciones de Enciso, a quien Núñez de Balboa había quitado del poder, y la degradación y posterior desaparición de Nicuesa hicieron que, a petición del miserable y sibilino obispo Juan Rodríguez de Fonseca, el rey nombrara gobernador de la nueva provincia de Castilla de Oro a Pedro Arias de Ávila, más conocido como Pedrarías Dávila. A la postre, suegro de Balboa, quien reemplazaría por tanto a Balboa en el gobierno de Veragua. Pues amigos, llega Pedrarías Ávila al poder y Balboa se queda como subalterno. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que cambia totalmente la política que estaba llevando Balboa. La política de Balboa consistía principalmente en alianzas con los indígenas y llevar pues una política de llevarse bien con las tribus, con las diferentes tribus de las zonas. Y además esas tribus estaban siendo aliadas de los españoles y para luchar contra otras tribus más belicosas. ¿Qué es lo que hace este hombre? Cambia totalmente esa política por una política de guerra y no de diplomacia, que eso perjudicaba al conjunto de los españoles. Balboa lo denuncia ante el rey de España, pero claro, Balboa no le quedaba mucho crédito. De hecho, le habían mandado a Pedrarías Ávila para controlarle, porque los sucesos anteriores no le dejaban en una buena posición. Vamos a ver qué es lo que sucede cuando Balboa denuncia estas injusticias. La crueldad de Dávila cambió la política de alianzas con los indígenas iniciada por Balboa, por otra basada en la guerra y el saqueo. Esto provocó la protesta de Balboa ante la corona, quien lo calificaba de corrupto, enfermizo, cruel y sanguinario. Pues el suegro de Balboa era corrupto, cruel y sanguinario. Era un tipo que no nos gustaría tener a nuestro lado y además era un tipo envidioso. Sabía que Balboa era un gran conquistador, un gran guerrero, un gran diplomático y un gran estadista de la zona. Y eso no lo soportaba bien, a pesar de que eran familia. Y eso también lo sabían muy bien los enemigos de Balboa. Esa gente cruel, oscura, que siempre están al lado y siempre tienen esa envidia al triunfador, al que vale, que empezaron a decirle a Pedrarías Ávila que Balboa preparaba usurparle poder, que Balboa ya conocía que había un imperio más al sur, lo que posteriormente se descubrió como el Imperio Inca, y que preparaba usurparle el poder para posteriormente preparar una expedición contra el Imperio Inca, o contra ese gran imperio. No saben todavía que era el Imperio Inca. Todo esto llega a oídos de Pedrarías Ávila y este prepara una trama que tenía como fin acabar
con Balboa, en una de las tramas más infames que ha conocido la historia de España. Vamos a verlo a continuación. Su suegro, celoso del brillante porvenir de Balboa, le llamó a Darién, engañándolo con un mensaje traicionero, y le prendió y lo hizo ejecutar en público en enero de 1519, acusándole falsamente de alta traición. Tenía Balboa todo el temple de un gran explorador, y a no ser por la infame acción de Ávila, es probable que hubiese alcanzado más altos honores. Su valor era pura audacia y su energía incansable, pero fue imprudente y descuidado en su actitud con respecto a la corona. Pues ya lo ven, le traicionaron, una trama donde interviene pues sus suegros, sus enemigos, y que termina con la muerte injusta de uno de los grandes conquistadores de América, uno de los grandes personajes de la historia universal. Pero en esta trama también participó, lógicamente, por órdenes de Pedrerías, pues un gran conquistador, como fue Francisco Pizarro, el cual de alguna forma convenció a Núñez de Balboa para que fuera al Darién y allí fuera capturado, ¿no? La verdad que todo muy oscuro, todo muy turbio, y es un hecho pues lamentable en la historia universal, porque al final Pedrerías no tenía pruebas de que Núñez de Balboa quería quitarle poder, y tampoco, amigos, Núñez de Balboa se pretendía levantarse contra su suegro, solo lo que quería era que la corona pusiera orden y que pusiera cada uno en su sitio, pero esto no sucedió, y además también lamentable pues que tengamos a uno de los grandes héroes de la historia universal como Pizarro metido en toda esta trama. Vamos a verlo a continuación. Que fue Francisco Pizarro quien, para ganarse el favor de Pedrarías, detuvo, previo aviso de que regresase a los dominios de este último, a Núñez de Balboa, bajo acusación de que éste quería usurpar el poder de Pedrarías y crear una gobernación en el Mar del Sur. Pues ya tenemos a nuestro héroe que ha sido ejecutado públicamente, pero hay que destacar también de nuestro Núñez de Balboa, pues que protagonizó uno de esos romances más espectaculares que ha conocido la historia universal. Ese gran romance que protagonizó con la princesa Anayansis y que además yo creo que deja en evidencia pues toda la historiografía mundial y sobre todo pues la historiografía reciente, que parece que la recibimos por Disney, ya que el poder mediático que tienen los anglosajones lo que pretenden hacernos ver que ellos han descubierto todo, que ellos han hecho todo el mundo. Pues no, amigos, antes de que llegaran ellos llegábamos nosotros, y además creamos una civilización que todavía perdura, que es la más importante que existe ahora mismo en el mundo, que es la civilización hispánica, donde más de 600 millones de personas hablan el español, comparten una misma cultura y comparten sangre y raíces. Pero ahí están los ingleses, como siempre, contándonos la historia de que la primera historia de amor entre un europeo y una indígena la protagonizó Pocahontas y John Smith, algo totalmente falso. Vamos a verlo a continuación. El auténtico romance de película que vivieron la princesa Anayansi y Vasco Núñez de Balboa sí fue una verdadera historia de amor, no las falsas historias que nos vende Disney, y además 100 años antes de que llegaran los eternos segundones de los ingleses, que como siempre nos quieren vender burras cojas como si fueran Ferraris. Pues burras cojas que nos quieren vender, y lo malo, amigos, que nosotros en España las compramos, y las compramos a precio de oro. Es lamentable, pero ¿cómo fue esa historia de amor entre Núñez de Balboa y la princesa Anayansis? Pues cuando Núñez de Balboa, amigos, derrota al cacique Careta, que ya lo hemos hablado antes de él, que posteriormente se alía luego con Núñez de Balboa, pues el cacique Careta le tiene preso y le dice a Núñez de Balboa que ¿qué gana él teniéndole preso? Oiga, hagamos una alianza, nosotros os daremos alimentos, ustedes los españoles nos ayudan a acabar con nuestros enemigos, con tribus enemigas, y además el cacique Careta, ¿qué le ofrece? Le ofrece a una niña llamada Anayansis, a la princesa Anayansis. Vamos a ver lo que sucedió. Tras conquistar Vasco Núñez de Balboa la tribu del cacique Careta, este supo encauzar muy hábilmente para su provecho la preferencia de Balboa por su hija. Careta hizo llamar al español
y le dijo sin ambajes ni preámbulos: «Señor, qué ganas con tenerme prisionero aquí con mi familia. ¿Qué daño te hemos hecho? Si me pones en libertad, yo te prometo cultivar el campo para proveerte de grano y vivir en paz con tu gente. Si quieres, como prenda de amistad, te doy a mi hija por compañera». Pues le dio a Anayansis como compañera. Anayansis, que era una niña que poco a poco va creciendo, amigos, y que conquista el corazón del guerrero. Al final, el guerrero o el conquistador conquistada por Anayansis. Y fue tal el amor que tenía el conquistador hacia esta mujer, y recíprocamente, que, amigos, ese amor yo creo que es un amor de leyenda, que es digno para hacer, pues no un culebrón, sino 50 culebrones, porque yo creo que representa muy bien lo que sucedió entre estos dos personajes, lo que representa muy bien que fue la unión entre España y América, entre los indígenas y los europeos. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo era Anayansis? ¿Qué tenía Anayansis para que Núñez de Balboa se enamorara tan locamente? Pues vamos a ver lo que tenía Anayansis. Era pequeña y tenía un cuerpo de carnes morenas, y al caminar infundía a todos sus gestos y movimientos una gracia y sensualidad de tigresa domesticada. La princesa era una mujer extraña, dotada de una belleza singular y de un espíritu sutil y delicado que poco a poco conquistó el duro corazón del guerrero. Pues, amigos, cualquiera se rendiría ante el pasear de una tigresa domesticada, una mujer con carnes morenas y con un perfil perfecto, es normal. Y además una mujer que no solo era bella por fuera, sino por dentro. Una mujer que supo hacer ver a Núñez de Balboa que no existía diferencias entre razas. Le suena, ¿no?, la película de Pocahontas, que es totalmente falso. Esto sí lo hizo Núñez de Balboa y la princesa Anayansis. Ella, lógicamente, le hizo abrir los ojos al conquistador y que viera a los indios, pues no como diferentes, sino como iguales. Además le enseñó, aprendió el español, le enseñó el dialecto indio a Núñez de Balboa, y sobre todo le hizo ver que no había diferencias sustanciales entre las diferentes razas. Amigos, y es verdad, porque al final todos somos hijos de Dios. Vamos a ver el vídeo. Constituía el asentamiento de Santa María. Anayansis le enseñó su dialecto y aprendió de él el español. El corazón de Anayansis marcó la visión del extremeño sobre los indígenas. Siempre que se trataba de proteger al indio y sobre todo a la mujer, Balboa obraba bajo la influencia de Anayansis. Ella le había enseñado que no había diferencias fundamentales entre las dos razas, que las diferencias en las costumbres y los hábitos eran cuestión de ambiente y de grado de civilización más bien que de vicios o torpeza innata. Pues así, Núñez de Balboa empezó a ver el mundo diferente y veía, siempre actuaba en favor del indio y de la mujer, en favor de aquellos que, bueno, pues que otros personajes pues intentaban de alguna forma aprovecharse. Una visión del mundo que yo creo que luego se plasmó en esa gran civilización, como hemos dicho antes, en la civilización hispánica, la mayor unión de razas de la historia universal que protagonizaron los indígenas y los españoles, y que hoy en día se llama Hispanoamérica. Y todavía más, mañana celebramos ese evento donde hermanos de los dos continentes pues celebramos esa unión de culturas. En definitiva, amigos, ¿qué es lo que pasó para que Anayansis y Núñez de Balboa pues dejaran de estar juntos? Pues esa famosa trama que os hemos comentado, esa trama donde participan los enemigos de Balboa, pero los enemigos los tenía muy cerca, y estamos hablando nada más y nada menos de Andrés de Garavito. Andrés de Garavito, que era pues uno de los lugartenientes de Balboa, que intentó pues enredar, intentó seducir a Anayansis para conseguir información que posteriormente se utilizaría para esa famosa trama. Vamos a ver lo que sucedió con Andrés de Garavito y la princesa Anayansis.
Andrés de Garavito, uno de los mejores colaboradores de Balboa, se unió al embuste y trató de cautivar a Nayansis para que contara los secretos de su querido y lo delatara. Pero ella, lejos de acceder a sus exigencias, le contó a Balboa el plan de su camarada. Garavito, ni corto ni perezoso, contradijo entonces a la princesa indígena y embistió en nuevas y más desvergonzadas imputaciones. Pues el amor de la princesa Nayansis dejó claramente en evidencia a esos traidores. A Nayansis nos iba a dejar conquistar por personajes oscuros y tristes cuando tenía el amor de un ser único como era Núñez de Balboa. La verdad que la princesa hizo una última carta de amor cuando veía que Balboa pues había sido capturado por sus pérfidos enemigos y posteriormente, amigos, pues en esa carta de amor se despedía de su enamorado y sobre todo hizo la famosa danza del sol, una danza que hizo en honor al gran Núñez de Balboa. Vamos a verlo. Del fallecimiento de Vasco Núñez de Balboa, la princesa Nayansis le escribió una emocionante carta de amor y más tarde bailó para él una danza secreta del sol. Pues después de bailar la famosa danza secreta del sol, amigos, pues lógicamente Nayansis continuó su camino y pasó a la historia sobre todo por ser esa princesa que conquistó el corazón del duro guerrero que era Núñez de Balboa. Se nos empieza a acabar ya el tiempo, amigos, y bueno, os quiero invitar a todos mañana, Día de la Hispanidad, voy a estar en Barcelona, en la Casa de Madrid en Barcelona, en la calle Ausías Mas número 37, a las 18:15 horas, presentando mi libro Grandes Traidores a España. Yo creo que no hay un lugar mejor que Barcelona que presentar un libro de traidores, porque desgraciadamente, amigos, en estos instantes está llena de ellos, sobre todo ese gobierno de la Generalitat que dio un golpe de Estado, pero también hablaremos de otros traidores antiguos, como por ejemplo fue Pau Clarís, porque la historia, amigos, se suele repetir muy a menudo. Lo que está pasando en Cataluña ya pasó en el año 34 con Lluís Companys, o pasó en el siglo XVII, cuando se levantó Cataluña contra el rey Felipe IV. En definitiva, amigos, es el momento de conocer a los enemigos del pasado, los traidores del pasado, porque si conocemos a los traidores del pasado, podremos conocer a los enemigos del presente. Os espero mañana en Barcelona, y a todos ustedes, si no van a Barcelona, os espero la próxima semana aquí, en Distrito Televisión, en España de Leyenda.